Elon Musk y Twitter, una relación digna de telenovela tecnológica. La pregunta es, ¿qué pasa cuando uno de los usuarios más polémicos de la plataforma termina comprándola por $44.000 millones? Desde los tweets que movieron mercados hasta cambiar al icónico pajarito azul por una X, la historia de Musk con Twitter está llena de giros inesperados y polémicas dignas de titulares mundiales. De hecho, a principios de 2023, Musk se convirtió en la persona con más seguidores de Twitter, superando al expresidente Barack Obama con más de 133 millones de followers. Pero su influencia va más allá de los números. Musk ha usado Twitter para anuncios empresariales, bromas, cruzadas por la libertad de expresión y finalmente para transformar la plataforma a su antojo. En este video vamos a explorar la saga completa y veremos cómo pasó Elon de ser un tuitero provocador a dueño de la plataforma y qué ha hecho con ese poder. Elon Musk abrió su cuenta de Twitter en junio de 2009. Al principio era un usuario más, pero con el tiempo se volvió uno de los protagonistas de la plataforma. Sus tweets tempranos eran relativamente mundanos, hablando de tecnología y compartiendo actualizaciones de SpaceX o Tesla. Sin embargo, Musk pronto descubrió que Twitter le permitía comunicación directa con millones de personas, algo que le gustó bastante. Le tomó el gusto a esa línea directa, anunciaba novedades de Tesla de manera exclusiva, discutía ideas descabelladas con sus seguidores e incluso tomaba sugerencias. Con los años, sus ocurrencias digitales le ganaron una legión de fans bastante fiel y no pocos detractores. Un dato curioso: Musk siempre ha tenido cierta fascinación por la letra X. Su primera gran empresa en los 90 se llamó X.com, un banco en línea que luego se convirtió en PayPal. Años después recuperó el dominio X.com por nostalgia. ¿Quién diría que ese sueño de aplicación X iba a regresar? Es más, ¿quién diría que iba a regresar en forma de Twitter? En Twitter fue donde Musk usó el apodo Trex y luego simplemente @Elon Musk, acumulando seguidores a un ritmo vertiginoso. Para 2012 ya tenía más de 1 millón. Para 2022 superaba los 80 millones y tras comprar la empresa alcanzó el puesto número 1 en esa métrica. Lejos quedaba el tímido primer tweet. Musk se había convertido en un influencer global gracias a Twitter. Desde sus primeros pasos en la plataforma, Musk mostraba un estilo directo y a veces pícaro. No dudaba en bromear con memes frikis, responder personalmente a usuarios comunes o lanzar encuestas públicas sobre decisiones empresariales clave. Este estilo desenfadado lo hacía ver cercano, aunque a veces rozaba la irreverencia. Pero nadie imaginaba todavía que Musk algún día sería el dueño de Twitter. Eso sí, sus travesuras tuiteras pronto empezarían a salirse de control, incendiando internet más de una vez. La cuenta de Elon Musk ha sido fuente de titulares. Veamos algunos tweets emblemáticos que demuestran el poder y el peligro de 280 caracteres en manos de Musk. El primero, Funding Secure, 7 de agosto de 2018. Musk lanzó un tweet fatídico: estoy considerando sacar a Tesla de la bolsa a $420. Financiamiento asegurado. La referencia al número 420 es asociado irónicamente a la marihuana. No pasó desapercibida, pero lo realmente serio fue el impacto financiero. Las acciones de Tesla se dispararon y luego cayeron cuando se supo que tal financiamiento no estaba garantizado. Este tweet incendió Wall Street y metió a Musk en problemas con los reguladores. La SEC, el organismo regulador bursátil de Estados Unidos, lo acusó de fraude por anunciar algo tan importante en Twitter sin sustento. El resultado: Musk tuvo que renunciar como presidente de Tesla por un tiempo y pagar multas. Todo por un tweet que resultó ser más humo que otra cosa. El insulto al rescatista, PewDiePie, julio de 2018. No todos los tweets explosivos de Musk fueron sobre negocios. Algunos fueron personales y muy fuera de lugar. Durante el rescate de unos niños atrapados en una cueva en Tailandia, Musk ofreció ayuda con un mini submarino. Buena onda. Pero un buzo británico, Vernon Answorth, desestimó la idea, calificándola de truco publicitario. Musk, ofendido tras ofrecer ayuda genuina, respondió un tweet llamándolo Pedo Guy, traducible como tipo pedófilo. La indignación fue inmediata. Acusar de pedofilia a alguien sin pruebas es gravísimo. Musk borró el tweet y se disculpó, pero el daño estaba hecho. El buzo lo demandó por difamación. Musk declaró ante la corte: en Sudáfrica, PewDiePie es un insulto común equivalente a viejo verde, y que no quiso literalmente acusarlo de pedofilia. Finalmente ganó el juicio en 2019, pero el episodio mostró el lado más imprudente de Musk en redes sociales. Un solo tweet impulsivo lo llevó a tribunales y dañó seriamente su imagen pública. Spoiler: no sería la última vez que un tweet de Elon causa caos. Otras travesuras tuiteras a lo largo de los años
ha tuiteado cosas que van de lo gracioso a lo controvertido. En 2020, en plena pandemia, soltó lo siguiente: el pánico por el coronavirus es tonto, y minimizó la gravedad del virus, generando intensa crítica. Ese mismo año molestó a la comunidad LGBTQ al tuitear pronombres apestan, pronouns suck, provocando incluso que su pareja Grimes lo reprendiera públicamente en Twitter. En 2021 agitó los mercados de criptomonedas con memes y declaraciones. Bastaba un, y cito, Doge to the moon, con referencia a Dogecoin para disparar el precio de esa criptomoneda. De hecho, su influencia en cripto llegó al extremo de cambiar temporalmente el logo de Twitter. En abril de 2023 reemplazó el pajarito azul por el perro Shiba Inu de Dogecoin durante unos días. Parecía broma, pero no, lo hizo en serio. Era una broma costosa que dejó a todos rascándose la cabeza, así como ¿qué onda? Cada uno de estos tweets incendiarios mostró que Musk veía Twitter como su patio de recreo personal, una plataforma donde podía bromear, experimentar y a veces cruzar líneas sin medir las consecuencias. Con un historial así, era inevitable que Musk chocara con las políticas de Twitter mucho antes de ser su propietario. Elon se consideraba a sí mismo un absolutista de la libertad de expresión y criticó abiertamente a Twitter por moderar contenido que él pensaba que debería permitirse. Un momento clave llegó en marzo de 2022. Twitter suspendió la cuenta de The Babylon Bee, un sitio satírico conservador, por violar reglas de odio. Habían hecho una broma, entre comillas, transfóbica. Musk lo tomó como un ejemplo de censura injustificada. Según reportes, este incidente lo hizo preguntarse seriamente si Twitter estaba cumpliendo con la libertad de expresión, al punto que se comunicó con los directivos de Babylon Bee y poco después tuiteó encuestas cuestionando las políticas de Twitter. En una de estas encuestas, Musk preguntó: ¿crees que Twitter se adhiere rigurosamente al principio de la libertad de expresión? El 70% respondió que no. Claramente, Elon estaba calentando los motores para algo más grande. También tuvo roces indirectos con Twitter por sus propios tweets. Aunque la plataforma nunca suspendió directamente a Musk, sí tuvo peleas con él. Algunos de sus tweets polémicos fueron etiquetados como engañosos. Por ejemplo, cuando afirmó que los niños eran prácticamente inmunes al COVID-19. Twitter añadió advertencias. Musk veía todo esto y pensaba que Twitter coartaba la conversación. Irónicamente, sus conflictos con las reglas de Twitter también provenían de fuera. Recordemos que tras el tweet de Funding Secured, que es el que fue obligado por la SEC a que sus tweets empresariales pasaran por un tutor legal, básicamente un abogado debía aprobar ciertos tweets financieros. Musk llegó a bromear que eso era como tener un cinturón de castidad para Twitter. Para alguien que tuiteaba sin filtro, esas restricciones eran insoportables. Cuando Musk anunció su intención de comprar Twitter en 2022, enseguida andaremos en ese proceso, dijo que la libertad de expresión es la base de una democracia funcional y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Incluso tuiteó que espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque de eso se trata la libertad de expresión. Este idealismo libertario chocaba con la realidad de administrar una red social global. Más adelante, ya con Musk al mando, veríamos una curiosa dualidad. Por un lado, levantó vetos y regresó cuentas polémicas. Reinstauró la de Donald Trump, la de Kanye West, el mismo Babylon Bee. Por otro lado, impuso sus propias líneas rojas. En diciembre de 2022, Twitter, bajo Musk, suspendió a periodistas de CNN, New York Times y otros medios que cubrían sus empresas, alegando que habrían compartido información sobre su ubicación en tiempo real. La indignación fue mayúscula. Organismos como la Unión Europea le advirtieron que habría consecuencias si Twitter no respetaba la libertad de prensa. Un funcionario de la UE incluso les petó: este pájaro volará según nuestras reglas, recordándole que las leyes europeas de moderación seguirían aplicando. Musk, enfrentando el escrutinio global, terminó restaurando las cuentas de los periodistas tras realizar, como no, una encuesta en Twitter donde la mayoría votó a favor de levantarlas. Por lo menos democrático Musk, ¿no? En resumen, el empresario deseaba menos restricciones en Twitter hasta que las críticas lo golpearon a él. Ahí descubrió que mantener un equilibrio entre libertad de expresión y control de contenido era más difícil de lo que parecía desde fuera. Estos conflictos sentaron las bases de su obsesión por Twitter. Musk no solo quería tuitear libremente, quería arreglar lo que según él estaba roto en la plataforma. Y así pasamos al capítulo más dramático de esta historia: la compra de Twitter por Elon Musk. La idea que inicialmente sonaba una broma se volvió realidad en 2022. Elon Musk decidió comprar Twitter. ¿Cómo se desarrolló esta novela corporativa? Presentamos una línea de tiempo para que entendamos mejor. A ver, entre enero y marzo
de 2022, Musk empieza a comprar acciones de Twitter en secreto. El 4 de abril de 2022 se revela que adquirió el 9,1% de la compañía, convirtiéndose en su mayor accionista. La noticia sacude a Twitter y al mercado. Musk, uno de sus críticos más famosos, ahora tenía una parte significativa de la empresa. 5 de abril de 2022, Twitter invita a Musk a unirse a la junta directiva e inicialmente él acepta. Muchos especulan cómo sería Elon como directivo y no solo tuitero, pero plot twist. El 11 de abril Musk rechaza oficialmente el puesto en la junta, lo que en retrospectiva fue la calma antes de la tormenta. 14 de abril de 2022, bomba. Musk lanza una oferta no solicitada para comprar el 100% de Twitter y sacar la empresa de la bolsa. Ofrece $54,20 por acción, valorando Twitter en $44.000 millones. Sí, 54,20, con un 420 oculto. El sello de humor de Musk hasta en la oferta financiera más seria, o una de las más serias que ha hecho en su carrera. En palabras de Musk, era su oferta final. La junta directiva entra en pánico y adopta una píldora venenosa para frenar una posible adquisición hostil. 25 de abril de 2022, Twitter acepta la oferta de Elon Musk tras evaluar que nadie más ofrecería tanto dinero en la historia. La junta acepta. Musk promete devolver la libertad de expresión a la plataforma, eliminar los bots y hacer públicos los algoritmos. Ese mismo día tuitea celebrando: espero que incluso mis mayores críticos se queden en Twitter, reafirmando su visión de que es una plaza pública libre. 13 de mayo de 2022, el drama crece. Musk anuncia que el acuerdo está temporalmente en suspenso a la espera de datos sobre cuentas falsas y spam. Tuitea: el trato con Twitter está temporalmente en pausa, esperando los detalles que calculan la cantidad de cuentas falsas y de spam y que representen menos del 5% de los usuarios. Básicamente dice que Twitter podría tener más bots de lo que admitía. Las acciones de Twitter se desploman un 20% con esa declaración. Horas después, Musk añade que sigue comprometido con la adquisición, pero la incertidumbre ya está sembrada. 8 de julio de 2022, Musk intenta cancelar el acuerdo, formalmente notifica que rompe el trato, acusando a Twitter de no proporcionar la información veraz sobre el spam. En respuesta, el presidente de Twitter, Bret Taylor, tuitea que emprenderán acciones legales para hacer cumplimiento al acuerdo. Efectivamente, Twitter demanda a Musk el 12 de julio, llevándolo a la Corte de Cancillería de Delaware para obligarlo a comprar. Julio a septiembre de 2022 se revelan mensajes de texto internos de Musk por orden judicial, mostrando las bambalinas de la negociación, conversaciones con Jack Dorsey, con inversores, etc. Recordemos que Jack Dorsey era el dueño de Twitter. La situación de Musk en el juicio no pinta bien. Había firmado un contrato sin pedir muchas garantías y legalmente Twitter tenía todas las de ganar. 4 de octubre de 2022, a semana del juicio, Musk da marcha atrás otra vez y comunica que seguirá adelante con la compra al precio pactado originalmente. Su cambio repentino ocurre cuando se filtraron mensajes nada favorables y se acercaba a su declaración bajo juramento. Muchos especulan que Musk prefirió tragarse sus quejas sobre los bots antes que enfrentarse a la humillación pública en tribunales. La corte pausa el juicio y da plazo para cerrar el trato. 27 de octubre de 2022, Elon Musk concluye la adquisición de Twitter. Al fin, entra triunfal a la sede con un lavado en las manos, sí, un fregadero, diciendo "Let that sink in", que en el fondo es una forma de disfrutar el momento, y tuitea al anochecer: "The bird is free", el pájaro está liberado. Con ese tweet, Musk anunciaba al mundo que Twitter ahora le pertenecía y que supuestamente la plataforma sería liberada de sus cadenas. La compra por $44.000 millones quedó sellada. En menos de un año, Musk pasó de ser el crítico más ruidoso de Twitter a ser su propietario absoluto. Los titulares de prensa reflejaron la magnitud del momento. Reuters tituló: "Musk inicia su gestión de Twitter despidiendo a sus ejecutivos, declara que el pájaro está liberado". La noticia fue tendencia global. Musk no perdió el tiempo, despidió al CEO Parag Agrawal, al CFO Ned Segal y a la jefa jurídica Vijaya Gadde la misma noche de la compra, literalmente sacándolos del edificio con escoltas de seguridad. Se autoproclamó CEO interino y único director. El mensaje era claro: comenzaba una nueva era en Twitter regida por Musk. El acuerdo dejó boquiabiertos a muchos, no solo por el drama, sino por las cifras. Musk financió la compra con su propio dinero, inversión de socios y $13.000 millones en préstamos bancarios respaldados por Twitter. Ese endeudamiento masivo significó que Twitter ahora debía pagar más de $1.000 millones al año en intereses, ahorcando sus finanzas. The Wall Street Journal señaló que los $13.000 millones que Musk tomó prestados para comprar Twitter se convirtieron en el peor acuerdo de financiación de fusiones para los bancos desde la crisis financiera de 2008.
2008. Es decir, los bancos que le prestaron el dinero no pudieron revender esa deuda y estaban perdiendo fortunas, todo por la jugada arriesgada de Musk. Pero Elon, fiel a su estilo, no parecía preocupado por las pérdidas financieras a corto plazo. No compré Twitter para ganar más dinero, lo hice para intentar ayudar a la humanidad a la que amo, declaró. Idealismo o excusa, lo cierto es que ahora enfrentaba un nuevo desafío. ¿Cómo cumplir todas las promesas y hacer rentable una empresa en problemas? Si pensaban que la historia terminaba con la compra, agárrense. Lo más intenso vino justo después. Musk se puso manos a la obra para reinventar Twitter a su imagen y semejanza. Los primeros días fueron caóticos y marcaron el rumbo de los siguientes meses. Ola de despidos masivos. A la semana de asumir, Musk despidió aproximadamente al 50% de los 7.500 empleados de Twitter. Equipos enteros desaparecieron de la noche a la mañana. Ingenieros, diseñadores, moderadores, nadie estaba a salvo. Musk decía que la empresa perdía $4 millones por día y no había opción más que reducir costos. Los empleados que quedaron hablaban, bajo anonimato, de un ambiente de miedo. Y no terminó ahí. Semanas después vino una segunda y tercera ronda de despidos. Incluso muchos contratistas. En menos de 2 meses, Twitter pasó de ser una empresa global a operar con menos de 2.000 personas. Musk incluso envió un ultimátum en noviembre de 2022 pidiendo a los empleados restantes comprometerse a trabajar extremadamente duro, largas horas o renunciar. Cientos operaron por irse. Esta purga laboral fue muy criticada. Se temía que la plataforma colapsara por falta de personal, pero Musk bromeaba con memes de tumbas y eslóganes de Twitter 2.0, la revolución de los checkmarks. Antes de Musk, la famosa palomita azul identificaba cuentas verificadas de figuras públicas o entidades notables, decidida por Twitter según criterios que ellos definían. Musk odiaba ese sistema de élite y lanzó rápidamente una suscripción llamada Twitter Blue, que por $8 al mes cualquier usuario podrá obtener la insignia azul. La idea era democratizar la verificación y de paso generar ingresos. El resultado, un caos de suplantaciones, decenas de cuentas falsas con verificación de pago aparecieron haciéndose pasar por empresas y celebridades. En noviembre de 2022, una cuenta fake de una farmacéutica tuiteó: "La insulina ahora es gratis", haciendo que las acciones reales de esa empresa cayeran en picada. Otras cuentas se hicieron pasar por Elon Musk mismo, por Nintendo, etc. La broma fue global pero costosa. En cuestión de 2 días, Musk tuvo que frenar el sistema de pagos y retirar muchas verificaciones otorgadas. Semanas después, reintrodujo Twitter Blue con algunas restricciones, además de crear distintivos de otro color, dorado para empresas, gris para gobierno, etc. La verificación de ser un símbolo de estatus pasó a ser un producto. Musk comentó con ironía que era la única forma de acabar con los bots y trolls, ya que los bots no iban a pagar. Pero hasta la fecha, esa estrategia no ha resuelto el problema de suplantaciones por completo. Lo que sí logró fue enemistarse con personalidades que perdieron su verificación gratuita. En abril de 2003 se eliminaron las palomitas heredadas, salvo algunas excepciones que Musk pagó de su bolsillo para no perder a famosos en la plataforma. Musk venía prometiendo hacer público el algoritmo de Twitter para transparencia. En marzo de 2023 liberó parte de código de fuente de recomendación en GitHub, aunque pocos entendieron algo útil. Más notorio fue cómo Musk ajustó la plataforma para favorecer su visión y a veces sus propios tweets. Por ejemplo, en enero de 2023, Twitter cambió la pantalla principal a un timeline llamado Para ti, que priorizaba tweets por algoritmo, muchas veces mostrando tweets de cuentas que no seguías frecuentemente y la gente se quejaba de que le salía mucho Elon Musk. Tras esto, restableció la opción de ver seguido fácilmente. Luego ocurrió un episodio casi cómico. Durante el Super Bowl 2023, el tweet de Musk apoyando a un equipo tuvo menos alcance que uno del presidente Biden. Musk, molesto, aparentemente ordenó a sus ingenieros asegurar que sus tweets tuvieran más visibilidad. Según reportes de Platformer, crearon un código especial para que los mensajes de Elon saltaran la fila y aparecieran a todo el mundo. Muchos usuarios notaron en febrero como de repente su timeline se llenó de tweets y respuestas de Elon Musk, aunque no lo seguían. Tras críticas y muchos memes, Musk revirtió el boost extremo e incluso hizo autocrítica humorística, pero el incidente mostró las prioridades peculiares del nuevo dueño. Al fin y al cabo, si pagas 44.000 millones por un juguete, ¿no querría que todos te escuchen con él? Hay más cambios polémicos, pero serían demasiados para listar. Quiero destacar la flexibilización de normas de contenido. Se permitió de vuelta a usuarios antes vetados por incitación al odio o desinformación, con la premisa de que era un perdón general. También, bajo Musk, Twitter dejó de aplicar ciertas etiquetas como medios afiliados al gobierno, algunas cuentas, provocando la salida de organizaciones como la NPR. Hubo decisiones erráticas como prohibir brevemente links a redes competidoras, a Mastodon, a Instagram, y luego dar marcha atrás tras indignación de usuarios y hasta de su propio feed. Se incorporaron features nuevos, extensión de tweets a textos larguísimos para suscriptores, posibilidad de editar tweets
un reclamo histórico y conteos de vistas en cada tweet. Muchas de estas novedades llegaron precipitadamente, con Musk tuiteando cambios de política a medianoche que el equipo debía implementar al día siguiente. La impresión general, Twitter bajo Musk era un experimento constante, para bien o para mal. Toda esta agitación pasó factura. Musk admitió en una entrevista en abril de 2023 que dirigir Twitter había sido bastante doloroso y que hubo momentos en que se preguntó si había hecho lo correcto. La empresa, ahora privada, ya no publicaba resultados financieros, pero las noticias no eran alentadoras. Musk reveló que Twitter había perdido tantos anunciantes que sus ingresos habían caído casi el 50% respecto al año anterior. Muchas grandes empresas frenaron sus campañas en Twitter por temor a que la nueva laxitud con contenido problemático afectara su reputación. Por otro lado, Twitter Blue no atrajo tantos suscriptores como esperaban. En esencia, Twitter enfrentaba una crisis financiera post-compra. Musk tomó medidas drásticas, incluso subastando muebles y equipos de la oficina y dejando de pagar alquileres de oficinas para ahorrar costos. Mientras tanto, la competencia olía sangre. En julio de 2023, Meta, dueña de Facebook y Instagram, lanzó Threads, una red social parecida, o sea, idéntica a Twitter, que aprovechaba el descontento de los usuarios. Aunque Threads no mató a Twitter, su uso cayó tras el boom inicial, sí evidenció que Musk había abierto la puerta a rivales al alterar tanto la experiencia de Twitter. En medio de este torbellino, Musk decidió que hacía falta un cambio de rumbo, o al menos de nombre. Aquí es donde Twitter muere para renacer como X. El capítulo más simbólico y controvertido de la era Musk llegó en julio de 2023. Twitter dejó de llamarse Twitter. Musk rebautizó la empresa y la plataforma como X, eliminando de golpe el icónico pájaro azul y más de 15 años de marca reconocida mundialmente. ¿Por qué haría algo así? Vamos a ver. La idea de X no surgió de la nada. Como mencionamos, Musk tiene una obsesión de larga data con la letra. Incluso, cuando anunció su intención de comprar Twitter en octubre de 2022, tuiteó que comprar Twitter acelerará la creación de X, la app para todo. Su visión era transformar en Twitter una super aplicación, al estilo WeChat en China. Una plataforma donde puedes hacer de todo, chatear, ver noticias, pagar, jugar. El nombre Twitter le parecía limitado para esa ambición. Como él mismo escribió, el nombre Twitter no tiene sentido en un contexto de todo lo que queremos que haga X, así que debemos decir adiós al pájaro. Su nueva CEO, Linda Yaccarino, lo describió en términos grandilocuentes. X es el futuro de la interactividad ilimitada, centrada en audio, video, mensajería, pagos, creando un mercado global para ideas, bienes, servicios y oportunidades. En resumen, Musk quería que Twitter dejara de ser solo una red social de texto corto y se convirtiera en una app de todo. Así, en la madrugada del 23 de julio de 2023, Musk anunció repentinamente que Twitter cambiaría de logo y nombre. Ordenó proyectar un gigantesco logo X en la fachada de las oficinas centrales de San Francisco. Al mismo tiempo, empezó a retirar la marca Twitter de la web y la app. Adiós a las palabras tweet, retweet, ahora querían llamarlos simplemente post y repost. Adiós al pajarito Larry, que había sido el símbolo desde 2006. La transición fue apresurada. Empleados recibieron correos corporativos desde x.com. La web twitter.com redirigía a x.com. Y Musk tuiteó, posteó un simple X como anuncio. La movida dejó a muchos confundidos y nostálgicos. Twitter era una marca tan conocida que tuitear está en el diccionario. ¿Cómo le dices a la gente haz un X? Incluso Jack Dorsey, cofundador de Twitter, comentó en julio de 2023 que Twitter ya no existe, es X, difícil de asimilar. Las burlas inundaron internet, que si ahora los tweets serían X's, que si X me gusta sonaba raro. Sin embargo, Musk insistió que era necesario para su visión. Cabe señalar que había antecedentes. Meses antes, Musk ya había cambiado el nombre legal de la compañía a X Corp y fusionado Twitter en ella, así que el cambio público era cuestión de tiempo. Por un lado, Musk logró desvincular la plataforma de su pasado y subrayar que es una nueva Twitter. La X encaja con sus otras empresas, SpaceX, XAI, X.com, y le permite expandir funciones sin que la gente asocie la marca solo a mensajes cortos. Por otro lado, renunciar a la marca Twitter fue visto como destruir un valor incalculable. Muchos usuarios siguieron diciendo tweet, por costumbre. Nosotros mismos lo hacemos. Empresas de marketing quedaron desconcertadas. ¿Cómo promocionar algo en X? Algunos expertos tildaron la decisión de egoísta y precipitada. Incluso hubo problemas legales. La letra X está tan usada que Microsoft y Meta reclamaban derechos en ciertos ámbitos. Musk básicamente volvió a empezar de cero en identidad corporativa. La transición también tuvo momentos peculiares. Y la enorme X iluminada que pusieron en el techo causó quejas de los vecinos. Era tan brillante como una discoteca y tuvo que ser retirada a los pocos días. Estos detalles alimentaron la percepción de que Musk actuaba de forma errática y caprichosa. Un estilo de toma de decisiones inscrutable, como describió The Guardian. Pero más allá de lo estético, el cambio de X marcó un compromiso total con el proyecto de Super App. Musk y Yaccarino hablan de agregar pagos móviles, comercio electrónico, funciones de video en vivo, llamada en voz. Quieren convertir X en una plataforma donde hagas de todo.
el WeChat occidental. Por supuesto queda la pregunta, ¿los usuarios aceptarán a X como aceptaron a Twitter? Hasta ahora muchas de las funciones prometidas siguen en desarrollo o recién empiezan. Musk implementó transferencias de dinero de persona a persona para usuarios verificados en Estados Unidos y planea ofrecer servicios financieros. También integró una herramienta de reclutamiento laboral en X, competencia LinkedIn, y videos largos para competir con YouTube. La visión de Musk es que X sea una aplicación, repito, para todo. ¿Qué está haciendo ahora X? Primero, en términos de liderazgo, Musk cumplió su promesa de hacerse a un lado como CEO después de otra encuesta en Twitter donde el 57% votó que debía dimitir. En junio de 2023 nombró a Linda Yaccarino como CEO de X. Yaccarino venía a dirigir publicidad en NBC Universal y su misión principal ha sido reconstruir las relaciones con anunciantes. Musk, por su parte, asumió el rol de CTO o jefe de producto, enfocándose en la tecnología. En la práctica, Musk sigue siendo la figura más influyente de la empresa, es el dueño mayoritario, pero Yaccarino sirve para calmar temores de las marcas y profesionalizar la operación diaria. En cuanto al proyecto de Super App, en el tema de pagos y finanzas, X obtuvo licencia de múltiples estados para operar como transmisor de dinero. Musk quiere integrar pagos directos, todavía no lo puede hacer a gran escala, pero seguro que se trabaja para hacerlo a futuro. Respecto a las funciones multimedia, Twitter extendió la duración de videos que se pueden subir. Los usuarios verificados pueden subir horas de video. También añadieron llamadas de voz y video a través de mensajes directos sin necesidad de un número telefónico, convirtiendo a X en una plataforma de comunicación más completa, similar a WhatsApp o FaceTime. Además, está incentivando a creadores con un programa de reparto de ingresos publicitarios, sí, al estilo YouTube, para que produzcan contenido exclusivo en X. Y respecto a las compras, se han visto pilotos de tiendas dentro de perfiles y Musk insinuó que eventualmente podrás comprar cosas directamente en X. Habrá que ver cómo funciona. A nivel financiero, X sigue en una posición delicada. No tener ya las deudas de una empresa pública le da más libertad para moverse rápido, pero la montaña de deuda pesa. Y hablando del futuro, ¿qué podemos esperar? Musk ha mencionado que X podría ser rentable a mediados de 2024 si las tendencias mejoran. Ya pasado ese tiempo, puta, esa weá no me sirve. En resumen, X se encuentra en plena metamorfosis. La era Musk ha sido intensa. En apenas 3 años pasamos de tweets polémicos a una adquisición histórica, despidos, cambios radicales del producto, escándalos y rebranding total. Musk convirtió Twitter en su experimento personal para construir la aplicación para todo. Aún es pronto para saber si va a lograr ese objetivo o si X quedará como un capítulo extraño en la historia de las redes sociales. La pregunta clave sigue en el aire. ¿Fue todo esto un golpe de genio visionario o un capricho caro que está erosionando un legado digital? Musk ha dicho que transformará la antigua Twitter en algo mucho más grande. Mi meta es que esto se convierta en X. Ha simplificado. Sus fans creen que solo alguien con su audacia podría reinventar una red tan establecida como Twitter y quizás crear esta primera super app de Occidente. Sus críticos apuntan a tropiezos, a pérdida de valor, a confusión de usuarios y piensan que Twitter pudo haber muerto innecesariamente por el ego de un multimillonario. Al final, Elon Musk nos tiene acostumbrados a desafíos improbables, ya sea lanzando cohetes reutilizables al espacio o fabricando coches eléctricos en masa cuando nadie creía en ellos. ¿Logrará Musk convertir X en la próxima gran plataforma que lo abarque todo? ¿O va a terminar siendo recordado como quien compró Twitter solo para desmantelarlo lentamente? La historia sigue escribiéndose en tiempo real. Como usuarios y espectadores solo nos queda esperar y ver, o mejor aún, opinar. ¿Tú qué crees que pasará con X? ¿Es Musk el visionario que Twitter necesitaba o está llevando a la plataforma por un mal camino? Déjalo acá en los comentarios y te vamos a leer.